porque quiero asegurarme que esté la pregunta esa. Ay, ¿dónde tengo? A ver, se los mandé a ustedes. Ahí está. Sí, está. Porque los últimos exámenes les quiero decir que no me lo han contestado. Empezamos con esto, o sea, el examen final siempre empieza con la primera parte de hidrocarburo y gas y empiezo con esta pregunta y fue una gran desilusión que no supieran la definición de gas natural, ¿no? Vieron que no está difícil, ¿no? Bueno, voy a la página 2 y entonces volvemos a los estados en que están. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto? Son 4 estados. ¿M? El estado gaseoso lo ocupa lo que se llama el gas natural. Metano, etano, propano y butano fundamentalmente. Bien, después seguimos con la composición química. Ahí les pongo de un petróleo, de un asfalto, que es el hidrocarburo sólido, y del gas natural. Entonces vemos cuánto de carbono tiene, cuánto de hidrógeno, y después lo que llamamos impurezas, que todos tienen, o poco o mucho, algo tienen, ¿no? Y si hacemos una comparación, vemos que un gas natural con respecto al hidrocarburo líquido y el sólido, el asfalto, tiene en general menos composición de carbono, o sea, tiene menor número de carbonos, pero tiene mayor proporción de oxígeno, perdón, de hidrógeno. Fíjense que el primer miembro, que es el metano, es carbono, hidrógeno 4, CH4. O sea, por un carbono tiene 4. O sea, siempre cuando le pregunte, tienen que decir que el hidrocarburo, por la fórmula nomás, ¿no? Tiene mayor cantidad de hidrógeno que un petróleo, que un líquido o que un sólido. ¿Se entiende? Y acá pongo que el gas natural está formado entonces por todo hidrocarburo en estado gaseoso, que tienen bajo punto de ebullición y que puede estar en cantidades mínimas disuelta en el petróleo hasta ser el 100% de ese reservorio todo gas. ¿M? O sea, el 100% del hidrocarburo ser todo gas o en pequeñas cantidades. Pero siempre está, ¿eh? Siempre está el gas, el estado gaseoso. O muy poquito o 100%. Bien, si recordamos la serie de los hidrocarburos, que ya la vimos, y recién vimos las preguntas, ¿se acuerdan que eran 4? La parafínica, la isoparafínica, que era una mezcla de parafínica y nasténica, y la aromática. ¿Dónde se ubican los gases naturales? Se ubican en la serie parafínica, anótenlo eso, ¿eh? Está como pregunta, pero recuerden que son los de la única serie que forman parte y son en general los 4 primeros miembros, metano, etano, propano y butano, y responden a la fórmula CnH2n más 2. Bien. Bueno, en la otra dice que, por supuesto, que tenemos los gases, pero tenemos impurezas, que las impurezas son el sulfuro de hidrógeno, las más comunes, ¿no? CO2, nitrógeno, helio y otros gases. Por supuesto que todos están en este estado gaseoso, disueltos en el gas, todos estos componentes. Eh, Todos se separan, siempre se deben separar hasta un límite que lo ponen en la Argentina el Energas. Y no tienen mucho valor comercial. Por supuesto que se recuperan y demás, pero no tienen valor comercial. El único que tiene valor comercial y más que el metano es el helio, ¿sí? Y en algunos yacimientos en el mundo está hasta en un 8%, que es una cantidad importante, pero no sucede acá en la Argentina en general. Bien,
Vamos después a la otra que dice, si hablamos de clasificaciones, eh, hablamos a veces de gas asociado, se habla y gas no asociado. Asociado es cuando está asociado al petróleo, ¿no es cierto? Y no asociado cuando está solo, o sea, tenemos gas libre, un casquete de gas libre o todo el reservorio es 100% gas, ¿no? Ahora, en el reservorio puede estar entonces como gas libre, gas disuelto en petróleo, también puede estar como gas disuelto en el agua. Acuérdense que los espacios porales están llenos de agua, si contamos el agua libre, el agua intersticial y demás, y como gas líquido. Entonces vamos a ver primero como gas libre. O sea, es cuando yo le digo el reservorio tiene el yacimiento, un casquete de gas, que ocupa siempre la parte superior de ese reservorio, o lo que se llama de la trampa, que después más adelante van a ver cuando vean sistema petrolero con el profesor Aldo, van a ver las distintas trampas y siempre si hay gas, la parte más alta de, de esa trampa, digamos, sí, sea una falla o sea por pliegues o una trampa estratigráfica, un lente, el gas libre está en la parte superior de esa trampa. Puede estar como gas disuelto en petróleo, que ya el otro día cuando vimos volumen, la propiedad del petróleo, que era el volumen, vimos hasta cuánto gas podía, a medida que aumentaba la presión, estar en ese disuelto en el petróleo, ¿no es cierto? ¿Y de qué depende que haya mucho gas o menos gas disuelto? Una de las características físicas que tiene ese petróleo y ese gas. ¿M? eh, y también de la presión y la temperatura a la cual están sometidas este reservorio. O sea que no se puede, si no se conocen todas las características, decir cuánto gas disuelto puede tener. ¿Mm? Bien. Y vamos a la otra que dice que si la cantidad de gas es reducida cuando estamos en la zona, en la explotación o demás, ya directamente, si es poca la cantidad, pasa al aire, digamos. eh, pero ya después, si es un poco más la cantidad de gas disuelto, ya se debe quemar eh, en llamas, pero ya vamos a ver cuánto se puede quemar, ¿no? Esas llamas que uno ve a veces cuando va a las zonas petrolíferas o va por la ruta y hay pozos de petróleo, o sea que están en producción y se ven esas llamas, pero hay un límite para quemar. Y si no, se debe separar y bueno, y se aprovecha el gas, si es una cantidad importante. Este, Bueno, la que sigue, bueno, sí, si hay mucha cantidad, se lo utiliza, ¿no? Bueno, como no se puede, hasta hay un límite para ventearlo o quemarlo, digamos, se debe aprovechar. Si es una zona que no se puede, no hay plantas de gas o demás, para aprovechar, se guarda y se usa como energía para la recuperación primaria, ¿no? O secundaria como fuente de energía para movilizar el hidrocarburo que está en el espacio polar. ¿M? Después de los yacimientos que marco ahí subsaturado y saturado, ya lo vimos cuando vimos volumen, dependía de la cantidad de presión, que llega un momento en que por más que aumente la presión, no se puede disolver, no hay, el petróleo está sobresaturado y, y bueno, y no acepta más gas disuelto, ¿no? Y después se llama yacimientos subsaturados. Y, y los que son saturados, sobresaturados, digamos, el exceso de gas va a formar ese caquete de gas libre. ¿M?
Bueno, después sigue diciendo del punto de burbuja. Este, bueno, eso lo van a ver bien en reservorio, cómo van pasando en los distintos estados, el punto de burbuja y demás, y cómo se va moviendo, ¿no? Pero acá, como vemos gases, es importante saber que llega un momento en que el petróleo está saturado y no acepta este, más gas, entonces se forma el gas libre, lo que queda. No, asciende a la parte superior siempre, ¿no? Como gas libre. Bien, eso era el gas disuelto en petróleo. ¿Se acuerdan que estaba el gas libre, el gas disuelto en petróleo y después viene el gas disuelto en agua? Entonces, también está disuelto en agua. La solubilidad del gas natural en el agua puede ser, y ahí les pongo el número, de 566 decímetros por barril a 5.000 libras por pulgada cuadrada. Ahora, em, la solubilidad del agua, acá les pongo los valores a 20 grados centígrados, o sea, si estamos en un laboratorio simulando cuál es la solubilidad que podría tener ese gas en agua, eh, les digo, para el metano es 3,3 mililitros cada 100 mililitros de agua, ¿no? Pero están dados estos valores para el agua pura, el agua dulce, el que uno consume, digamos. Em, no, y en los yacimientos no existe esa agua, porque con los millones de años que pasan, las aguas se saturan de sales. Por más que el petróleo se haya formado en una cuenca de tipo continental, donde había todo aguas dulces y demás, después cuando se va enterrando, esa agua se saliniza. O sea que cuando la solubilidad la solubilidad, perdón, del gas en esos espacios porales tan salinos no es la misma que esta, no es 3,3 para el metano, ¿sí? Este, y tampoco es la misma, fíjense, el tipo de gas que sea, ¿no? El metano es más soluble que, por ejemplo, el butano, y así sucesivamente. O sea que un gas metano que es menos denso es más soluble en agua. Y bueno, la otra les explico que las temperaturas a la que está el reservorio y también la solubilidad afecta que este, la, la solubilidad de los gases en ellos, ¿no? O sea, que la solubilidad disminuye del gas, recuérdense, disminuye porque el agua es salada y también disminuye con la temperatura. ¿Mm? Este, bueno, y si uno mira que, que el espacio poral está lleno de agua, porque está el agua libre, el agua intersticial y demás, porque todas estas rocas sedimentarias se han formado en cuencas, o sea que hay agua ahí, salada, pero hay agua. La cantidad de gas disuelto en el agua es un número importante, si hay gas disuelto, ¿no? Bien. Y la otra forma, en la página que sigue, es el gas en que se presenta, ¿no? El gas es gas líquido, que sería lo que llamamos en los reservorios que están sometidos a sobrepresionados, o sea, muy altas presiones. Ahí estamos hablando de 6.000 libras por pulgada cuadrada y bueno, por supuesto, si está tan enterrado, también las temperaturas son altísimas. Entonces, en esas condiciones de sobrepresión es indistinguible la fase líquida del petróleo con la fase gaseosa del gas natural. Son indistinguibles.
¿sí? Y hay otras condiciones que regulan esas relaciones. Y entonces el gas se llama gas líquido, ¿está bien? Porque no podemos saber cuánto hay de gas y cuánto hay de líquido. Bien, voy a la medición del gas natural. Bueno, usted sabe que el gas natural se mide en pies cúbicos, en metros cúbicos, pero como el gas llena el recipiente donde que uno le pone para llenarlo, depende siempre la medición de dos parámetros, que es la presión y la temperatura. ¿Eh? Y por eso la definición dice, la definición de las cuales se debe medir es a 15, se lo digo en centígrados porque es la que más usamos en los laboratorios, de 15,5 centígrados y la presión de 30 pulgadas de mercurio. ¿Mm? Así, en esas condiciones, en celdas calibradas y demás, se mide en pie cúbico, metro cúbico la cantidad de gas. ¿Mm? Bueno, dice la detección, luego más abajo dice la detección de los componentes gaseosos, o sea, todos los componentes y sus impurezas, se hace con cromatografía de gases. Y acá me remito a un poquito cuando vieron petrofísica y hicieron el control, ese gráfico del control de pozos. eh, la primera información que ustedes tienen de gas es un detector de gas que está en la cabina de control. En la cabina de control detecta ya en el cutting, cuando se está perforando, si hay gas, ¿no es cierto? En el cutting cuando se va rompiendo. Eso va a un detector y te dice, hay gas, ¿no? Tanto gas, tantos ppm de gas o lo que sea. Pero no sé qué gas. Entonces, al lado del detector de gases hay un cromatógrafo. Entonces ese gas pasa en la cabina ahí mientras se está perforando el primer pozo, digamos, o el pozo que sea, ¿no? Este, pasa al cromatógrafo y ahí va diferenciando metano, etano, propano, butano, gases más pesados, o helio, sulfídrico, CO2, los que tengan. Entonces, el cromatógrafo está ahí en boca de pozo. Pero después, por supuesto, en todas las plantas de gas, en toda la petroquímica, hay cromatógrafos que distinguen también, ¿no? Qué cantidad de gas entra, sale y demás. Otras definiciones que se usan es la de gas seco y gas húmedo, que se las voy a mostrar derecho en a veces ustedes escuchan hablar, derecho en la figurita 16, en la esquemita. Fíjense, las moléculas livianitas, que son todas ese gas seco de la derecha, es formada por moléculas livianas de metano y poquitas moléculas de propano, butano, que son más pesadas. En cambio, llamamos gas húmedo a las que casi no tienen componentes de metano y son todas fracciones pesadas. Esos son términos que van a escuchar y tienen que ver a qué se refiere cuando hablan de gas seco, gas húmedo, porque después cuando vean origen también van a ver que el primer gas que se forma es gas húmedo y después, al final de la diagénesis, se forma gas seco. Bueno, entonces tienen que ver en qué acepción están usando el término, ¿no? En este caso es para decir más si hay metano o más o menor cantidad o fracciones pesadas. Bueno, la que sigue, el gas natural está compuesto por metano. Es más, el metano, para considerarlo así, gas natural, está en una proporción de más del 90%. O sea, hay otros que no tienen metano al 90 y que tienen elementos más pesados como sulfídrico, CO2 y demás, y que también se los considera gas natural y se los explota y demás, pero bueno, lo ideal es que tenga más del 90% de metano. ¿No?
Eh, bueno. Bueno, acá les pongo dónde se encuentra hidrógeno libre. Bueno, este, hidrógeno libre en general no se encuentra en el gas. Este, y vamos a la 19, que tenemos la composición normal aproximada de gases naturales y gases de procesado de petróleo, ¿no? O sea, el gas que está disuelto en petróleo que se extrae y se procesa y se obtienen distintos productos, ¿no? Ahí tienen un gas natural normal, ¿eh? No quiere decir que sea ¿cómo se llama? El ideal, digamos. Sería que tiene, fíjense, de metano CH4 tiene 98 y de los gases asociados al petróleo tiene un 42% de metano obtenemos. Y de un gas procesado del petróleo, o sea, después que pasó por la petroquímica, eh, se obtiene metano un 10%. Y claro, al cerrar en 100% todo, va a tener más elementos, fracciones más pesadas de los gases, ¿no? Y abajo están la composición promedio de varios gases naturales comerciales en el mundo, ¿no? Y bueno, casi todos tienen gran cantidad de metano, salvo en algunos tienen baja proporción, como por ejemplo en Venezuela tienen, no son cuencas muy gasíferas, pero sí petrolíferas, y el gas está disuelto en el petróleo. Y fíjense que la cantidad de metano es baja. Porque no son yacimientos de gas. Sí lo exportan después porque lo extraen de ese petróleo, ¿no es cierto? Lo separan. Pero si no, en los otros, en general, están con valores cercanos al 90 o, bueno, o más de 80. Bien. Bueno, vamos a ver las características del primero, que es el CH4. Acá tienen algunas características, las densidades, las características físico-químicas como los puntos de fusión, ebullición, de inflamabilidad y la viscosidad del metano. Me voy al etano y fíjense, recuerden, por ejemplo, que lo máximo que puede tener de densidad el metano es 0,657 y me voy al etano y fíjense qué densidad tiene, ¿no? Con respecto al 0,657. Pasa uno, llega a 1,2, ¿no? Y bueno, por supuesto, al tener esa densidad, sus puntos de ebullición, de fusión y demás, y la viscosidad cambia. Y si me voy al propano, que es más pesado, recordemos que 0,657 era el metano y acá estoy en 1,5, ¿no? Bueno, o sea, y me faltó el butano, que no se los puse, pero aumenta todo y cambian sus propiedades también. Eh, bueno, algunas características ahí, que siempre el metano está en forma gaseosa. En los yacimientos sobrepresionados es indistinguible con la fase líquida. Bueno, propiedades del gas natural. Una es la densidad. ¿Se acuerda que varía entre la del metano, que la menor es 0,544 en relación con el aire, hasta densidades superiores al aire, y que hablamos de gases de tipo húmedo? Recuerden, son los que tienen esas fracciones más pesadas de butano, de propano y demás. Y entonces en general va a variar entre 0,55 a 0,90 su densidad. Las impurezas que tiene. Las impurezas ya las nombramos antes, ahora las vamos a medio a describir, que es el sulfuro de hidrógeno, el CO2, el nitrógeno y el helio.
Algunos son corrosivos y son indeseables, perdón, indeseables para la salud de los humanos, ¿no? Pero otros no son peligrosos para la salud, como el nitrógeno. em, pero lo que hacen es reducir su inflamabilidad, o sea, su valor calórico. Entonces, si tiene mucho contenido de nitrógeno o de CO2, es un gas que comercialmente baja su valor porque no posee valor calórico, que es justamente por lo que ¿no es cierto?, comercializa el gas natural. Eh, y entonces, y también hace que si el gas se va a usar para generar energía en las combustiones y demás, tienen que aumentarle el parámetro de la temperatura para llegar a una combustión, si tiene unas cantidades más que la que piden los organismos que regulan la cantidad de estos indeseables. ¿M? Entonces, bueno, y ahí les pongo en la otra página cuál es el límite para el propano, eh, en el caso del CO2 y en el caso del nitrógeno, también para el propano y butano, para que vean, ¿no?, cómo es. Lo que pasa es que cuando hay tanta cantidad, hay gases, no acá, ¿no? Acá en la Argentina, pero por ejemplo en el Golfo de México, que ustedes saben que hay mucha explotación offshore, tienen alto contenido en CO2 y en nitrógeno, porque están cerca, además de contenerlo por su origen, de regiones submarinas, ¿no? De volcanes submarinos, que en los volcanes, lo vieron en geología general, se eliminan gran cantidad de gases. Este, CO2 fundamentalmente, y esos gases entran en estos reservorios, eh, y bueno, eh, eh, entonces cuando se explota vienen esos gases con grandes cantidades de CO2 y nitrógeno, entonces y se recupera igual, porque se lo debe recuperar, ¿qué se va a hacer? Y se usa como fuente de energía, pero para otras operaciones, en los yacimientos, como fuerza de expansión, digamos, no de caloría, porque no tiene valor calorífico, ¿no? O en las calderas, o sea, tienen otros usos. Son gases no inflamables, o también se llama gases de viento. O sea que son, se los explota igual. Para la Argentina, el que regula es un organismo que se llama Enargas, en base a la resolución 622 del año 98. Ahí les pongo los parámetros para el sulfuro de hidrógeno, porque es muy tóxico, ¿no? Y también corrosivo, y el azufre total, porque también se toma el azufre total en el sentido que hay otros componentes gaseosos que no son solo el sulfídrico, que tienen azufre. Entonces te dan, entonces vos decís, ay, bárbaro, no tengo sulfuro de hidrógeno casi, no excedo los límites, pero tenés otros gases que tienen azufre. Entonces, ahí el Enargas pone para todas las formas de azufre que están en el gas natural y para el sulfídrico. Y pone ahí al lado el límite flexibilizado, pero hay que decir por qué. Por qué se llega al límite flexibilizado y ver si el Enargas deja que esos gases así circulen, se comercialicen y demás. Este, Después les pongo para el dióxido de carbono, que fíjense que el sulfuro de hidrógeno está en miligramos por metro cúbico. Así lo miden. En cambio, el dióxido de carbono lo miden en por ciento molar. Y también, bueno, se debe extraer si se pasa ese límite. Y en general, para el CO2, ¿cómo se llama?
no hay flexibilizaciones porque el CO2 es muy tóxico también para el ser humano, ¿no? Así que no. Eh, bueno, ahí está el tratamiento y demás para sacar el CO2. Y después le pongo, yo lo tengo que poner dentro de las impurezas, el helio, porque aunque tenga valor comercial mayor al metano, para el gas natural, digamos, eh, que tiene que tener un 90% o así de metano, es una impureza. Pero bueno, es un gas noble, ustedes saben, que inerte, incoloro y demás, y está presente en la atmósfera, en el aire y demás, o sea que no es raro que esté en los reservorios, pero también porque en las secuencias sedimentarias se depositan también con los clastos y demás minerales radioactivos, ¿no es cierto? Como el uranio, torio y demás. Y, y bueno, en estos minerales radioactivos hay eh, helio. ¿M? También. Bueno, también está si se explota una mina, qué sé yo, de carbón. También está como gas el helio presente en pequeñas cantidades, o mina de lo que sea. En fumarolas, en aguas urgentes minerales, bueno. eh, pero bueno, lo máximo en el mundo, los que tienen mucho, alcanza un 8%. Em, bueno, y la presencia de helio ahí es debida a la desintegración radioactiva de las rocas ígneas. Ustedes saben que las primeras rocas que se forman son las rocas ígneas, ¿no? Y bueno, y tienen muchos productos radioactivos. Acuérdense que las rocas ígneas tienen mica, que tiene potasio radioactivo. Y en su desintegración libera también helio. ¿M? Bueno, voy al nitrógeno. El nitrógeno también es un gas, bueno, incoloro, inodoro y demás. Y forma el 78% del aire que nosotros respiramos y demás. O sea, que cuando se están depositando los sedimentos, el aire también queda atrapado con todos sus componentes, oxígeno, nitrógeno y demás, en esos espacios porales. Después, bueno, viene la degénesis, se van eliminando, pero esos gases van migrando, pero están ahí dando vuelta. O sea que no es raro que encontremos nitrógeno en los gases naturales. ¿Cuál es la fuente aparte del aire, ¿no? El aire es 78%. Otra fuente en las rocas son las fuentes ígneas y en la descomposición de los compuestos orgánicos de cadenas nitrogenadas, ¿no? Los compuestos nítricos, que ustedes saben que todos los organismos tienen esas cadenas nitrogenadas, aminoácidos, aminas y demás. Bueno, en los seres humanos está la urea, está compuesta de nitrógeno, el ácido úrico, tantos componentes tenemos. Y también en los organismos unicelulares que dan origen al petróleo y al gas. ¿M? Bueno, bueno, también como gas. Bien, vamos al CO2, que es el CO2 también es un gas, bueno, no inflamable, es una vez y media más pesada que el aire, se disuelve fácil en el agua. Este, bueno, y el CO2, el Enargas, ya lo dijimos, es 2,5 molar, lo máximo que puede tener. Cuando está en altas proporciones, 8%, por ejemplo, resulta muy tóxico para el ser humano y produce desmayo por asfixia. No sé si han ido a algún pozo, eh, han tenido un pozo que esté perforando y siempre, o
o el, sí, sí, o en las bases mismas de las empresas, si han podido ir. Nosotros en Petrofísica siempre hacíamos un viaje, bueno, pero ya hace 2 años que no se puede hacer. Quizás este año, segundo cuatrimestre. Pero bueno, siempre hay en la base de las empresas o en las perforaciones un punto de encuentro, ¿no? Y hay banderas que, que flamean así, banderas chicas, ¿no? No van a pensar que era una bandera como la que está acá en las plazas de la bandera en Neuquén, que señalan la dirección del viento. ¿Por qué? Porque al estar perforando, pueden perforar una zona con mucho CO2 o sulfídrico, que tiene peor es que el CO2. Y esos gases, ustedes saben que a medida que va perforando, sube por el espacio anular de toda la columna de perforación, el cutting, pero suben los gases también. Y entonces pueden, si tiene alta cantidad, puede producir toxicidad. Entonces, por eso a medida que va subiendo hay sensores que ya en la cabina de control detectan qué tipo de gases hay, ¿no? Si es metano, sulfídrico, CO2, y cuando ya detectan que va subiendo, le avisan a todos porque tienen que cerrar todo y poner todas las medidas de protección y demás, y ir al punto de encuentro, ¿no? Que está marcado según la dirección del viento y demás, que no llega ese gas. Bueno, para estos dos gases, ¿no? Eh, bueno, ahí en la otra, en la 34, les pongo, está puesto cómo naturalmente hay tanto CO2, ¿no? Bueno, pero bueno, el CO2, nosotros, todos los seres vivos, que son, ¿cómo se llama? Eh, Animales, zooplancton y animales, invertebrados y demás, producimos gran cantidad también, ¿no? Bueno, pero ahí les pongo todo lo que producen CO2. Es un constituyente normal en la atmósfera, sí, también. Después sigue. Bueno, y después le doy un ejemplo en la 36, que por ejemplo también en yacimiento de Nuevo México, hay yacimientos donde se extrae 99% o más de CO2 puro. Y bueno, y se explota igual, y es offshore. Bueno, y se lo usa. Eso es porque está también están en contacto con rocas ígneas, calizas y demás, y zonas volcánicas, ¿no? Bueno, vamos al sulfuro de hidrógeno, ¿eh? También es un gas incoloro, muy desagradable el olor ese a huevo podrido que tiene. No sé si alguna vez le han tirado una bombita, pero bueno, soluble en agua, este, y ahí les pone, ¿no? Cuánto es. Y bueno, el sulfuro de hidrógeno, aparte de ser tóxico, es altamente corrosivo. Ya se los dije en el petróleo, ¿no? Muy corrosivo. O sea que tiene límites. Y es muy tóxico para el organismo. Ahí en la página 38 les digo en qué concentraciones, que son bajísimas, eh, pueden provocar un envenenamiento si se lo aspira durante un periodo importante de tiempo, y hasta provocar muerte, bueno, asfixia y demás. Por eso tanta seguridad que tienen en los pozos cuando están perforando, porque cuando están perforando no saben qué hay abajo. Entonces el de la, el de la cabina trabaja día y no, hay una persona día y noche, duermen por turnos, y está siempre mirando el detector, ¿no? Bien. Bueno, acá les vuelvo a repetir en la otra la especificación del Enargas, que
ya se las voy a dar y tienen que saberlas de memoria. O sea, cuando yo después curso en gas y gasolina, le van a decir a la profesora, profesora, ya lo sabemos los límites de memoria. Bien, bien. Y acá lo último del sulfídrico les pongo en la 40, riesgo en la seguridad y corrosión del equipo. Sulfídrico. Bueno, ¿qué tratamientos hay que realizar? Tanto en el petróleo o gas. Y ahí les pongo, ¿cómo se llama? Que el origen del sulfídrico en el gas natural. Bueno, y después le hago una explicación, por qué hay tanto sulfídrico y demás, dónde se lo encuentra en la naturaleza y por eso vamos a encontrar. ¿Mm? Bien, y en la página este, 45 le pongo un yacimiento de Texas y otro de Wyoming en Estados Unidos, que unos yacimientos que tienen una cantidad importante de sulfuro de hidrógeno, que es 42,4, o sea, tiene más porcentaje de sulfuro de hidrógeno que de metano, ¿no? Y bueno, si lo sumamos metano, etano, propano, no pasamos por ahí ese porcentaje, pero si sumamos el sulfuro de hidrógeno y el CO2 que tiene, bueno, lo explotan igual, porque se debe explotar igual, con todas las medidas de seguridad. Imagínense para esa cantidad de sulfuro de hidrógeno que sale, ¿no? Este, y ellos igual extraen azufre, en esos países tan industrializados utilizan mucho el azufre, ¿no? Quizás nosotros no tantos, no lo usamos tanto el azufre. Para las barritas y para otras, las barritas que se pasa uno cuando está contracturado. Pero no, en la industria se da mucho uso. Bien. Bueno, y después están las resoluciones del Enargas. eh, Les doy así están, pero después vamos a ver la página del Enargas, pero acá tienen algunas especies que aparecen, por eso hablan del azufre total, porque eh, si ven la que está en verde, el fondo verde, la página 47, fíjense que el azufre está en el ácido sulfídrico, el sulfuro de carbonilo, esa fórmula que dice CH3 azufre H y bueno, y así sucesivamente. Entonces, son distintas especies, ¿no? Bueno, y en la amarilla aparecen otros, el, el etilmercaptano y otros más. Bien, y acá después en la 48 está gas natural en la cuenca neuquina, que en este momento es el principal productor de gas en el país. En este momento va, enero del 22, pero creo que no ha cambiado la situación. Y fíjense que no tienen, salvo, eh, ¿cómo se llama? El sulfuro de carbonilo que tienen, y después una forma, CH3, azufre H y CH3, azufre CH3. Pero llegamos a una cantidad de azufre de 1,56. Y bueno, y el límite era sin, ¿cómo se llama? Sin flexibilizar, de azufre total, ¿cómo se llama? De 15. O sea que los yacimientos de gas natural de la cuenca neuquina no tienen. Pero fíjense, en la cuenca del noroeste, que es la cuenca que está en Salta, eh, produce fundamentalmente Salta,
pasa algo a Jujuy y es la cuenca que continúa en el gas bolivariano o de Bolivia, es la misma cuenca, nada más que los límites son los límites. ¿Qué va a ser? Tiene 30 miligramos por metro cúbico de sulfídrico. O sea, si el límite era 3, bueno, eh, bueno, ahí lo tienen que separar. O sea que, y casi todos los yacimientos del noroeste son, de la cuenca del noroeste, son de gas, no tienen petróleo. Este, y en la cuenca austral, que es otra productora, la segunda productora en el país de gas, tienen 28,9, que vieron la gran parte de la yacimiento de cuenca austral son offshore, ¿no? En Tierra del Fuego y Santa Cruz. Eh, y después no tienen otros componentes, pero bueno, la cuenca del noroeste tiene de todo, ¿no? Se pasa en el azufre, en todo, en todo. Este, eh, bien. Después dice los componentes o sustancias indeseables en el gas natural y damos como conclusión que hay que saber cuánto hay de cada componente indeseable y cuánto debe ser removido. Tienen que saber sí o sí por las especificaciones. Segundo, ¿cuál es el límite máximo, si está especificado, para cada especie de estas impurezas? Y acá les pongo algunos límites en Argentina, que vieron que para el azufre son de 15 miligramos por metro cúbico, ¿no? Dijimos, de la cantidad de azufre total en el gas natural. Y hay países que aceptan hasta 258 miligramos por metro cúbico, por ejemplo en México. Y en Estados Unidos 457,6, qué sé yo. Este, o sea que depende de cada país, pero nosotros tenemos un límite muy estricto, ¿no? Es así, y por algo el Enargas lo ha hecho. Este, bien. Y ya que estamos, vamos a ver lo del Enargas y después vemos lo de yacimientos. Vayan a la página 62. Bueno, son especificaciones de calidad del gas natural dispuesta por el NERGAS y es para la protección y seguridad en las instalaciones de transporte. O sea, háganle una marquita que esta es la que yo les tomo, ¿no? Porque después si vamos a la otra página ven que la protección y seguridad en las instalaciones de distribución. Bueno, quizá alguno de ustedes vaya a trabajar en un centro de distribución de gas o la otra que es para estén en donde despachan para el consumidor final. Pero bueno, yo para el transporte, porque ahí sí está los ingenieros en petróleo, especialistas en gas, que están en el diseño de las instalaciones y en la protección de todas, o sea, de los tanques que están en el campo y demás, ¿no? Bueno, entonces, el CO2, 2% molar, es lo máximo. ¿Mm? Agua. Agua está el 65, pero no, o sea, por ahí no lo tomo, pero bueno, si lo saben, mejor. Después dice total de inertes, que es el nitrógeno y el CO2. Recuerden que inerte quiere decir que no tienen valor calórico estos dos gases. Por eso no tienen inflamabilidad. O sea, uno prende fuego al aire y el aire no se prende fuego. Y sin embargo el aire tiene 78% de nitrógeno. Y gran parte de CO2. Bueno, por eso son inflamables, gases inflamables, y es 4% molar.
Pero bueno, el gas natural no puede tener, tiene que tener alto valor calórico. Sulfuro de hidrógeno, 3 miligramos por SM, no dice centímetros cúbicos, porque es, ¿cómo se llama? Estándar, quiere decir, ¿sí? Centímetro cúbico estándar. Entonces se lo pone así, estandarizado. El azufre, 15 miligramos, y después pido el oxígeno, 0,2% molar, porque también es indeseable. ¿Mm? Esos son los que les digo que, no sé si están en las preguntas, creo que sí que los puse, pero si no es lo que yo más me interesa preguntar. Bien, volvamos para atrás. Tipos de yacimiento de gas natural, a las 51 vamos a empezar. ¿Mm? Tenemos yacimientos de gas. Bueno, un yacimiento de gas es cuando eh, pueden ser, perdón, los yacimientos de gas, yacimiento de petróleo. Me confundí, discúlpeme. Los yacimientos de gas son eh, yacimientos de petróleo, ahí está mal puesto también. Es el yacimiento de petróleo, yacimiento de gas petróleo, yacimiento de condensado, yacimiento de gas seco y yacimiento de gas asociado. O sea que la página 50 está mal, vuelvan a hacerla. Pero acá los empiezo a describir. El primero, yacimiento de petróleo, es un yacimiento que el producto principal es el petróleo, pero tiene gas como subproducto o producto secundario. ¿Por qué? ¿Dónde está? Está disuelto en el petróleo, en el reservorio. Entonces, cuando sale, ese gas es porque está disuelto en cantidades importantes y se lo debe extraer, separar, extraer y procesar o lo que sea. ¿Está bien? Bien. El yacimiento de gas petróleos es aquel yacimiento en que tiene una capa de gas en la parte superior. O sea, el yacimiento que produce gas y produce petróleo. ¿Está bien? Entonces, a veces en este tipo de yacimientos lo que se hace es una parte del gas se va a los gasoductos, se comercializa y otra parte se lo va dejando para después en las sucesivas recuperaciones, cuando ya el petróleo no tiene más energía para salir, se le inyecta ese mismo gas para estimular y darle energía y que siga migrando por las cañerías el petróleo, o sea, poder extraerlo del espacio poral. Bien, el yacimiento de condensados. El condensado, acuérdense que es el hidrocarburo que se mantiene en estado gaseoso en el reservorio, porque está a altas presiones, a muy alta presión. Pero cuando sale a superficie, se licúa. ¿Está bien? Algunos hablan que está, en lugar de decir como que está como gas líquido, hablan de gas húmedo. ¿Ves? Acá está otra acepción de gas húmedo. No es porque esté formado por fracciones pesadas, sino porque es un sinónimo de gas líquido. Bueno, ese sería el gas condensado, yacimiento. Después vamos a los yacimientos de gas seco, donde el gas es el producto principal. O sea, que la fase de hidrocarburos que se explota es gas. Eh, ¿Está bien? O sea, está el gas en el reservorio, en fase gaseosa, y cuando sale es todo gas. Se lo llama de gas seco. ¿Ves? Acá tienen otra acepción. Después hay otro yacimiento que se llama de gas asociado, que es un gas natural que se va a producir en los yacimientos de petróleo,
gas petróleo o los de condensado, en esos tipos que vimos antes, y se lo llama gas asociado, o sea, bueno, porque entonces el yacimiento produce petróleo líquido y gas natural. Bueno, es para hacerlo más difícil, digamos. Bien, y después viene unos apuntes, digo, que pueden ayudar, y ahí abajo es donde está lo de coso. Vamos a ver rápidamente, entonces, no, el cuestionario no, la otro que les envié. Ahí abro. El otro PDF. Productos se llama. Productos obtenidos. ¿Todos lo tienen abierto? ¿Sí? Empezamos. Bueno, acá le hago un resumencito, por supuesto que ustedes deben saber que del gas natural todo lo que se obtiene, ahí les hago un resumencito de todo, ¿no es cierto? Eh, lanas, telas y demás, de lo que se les ocurra, ¿no? Bueno, la computadora que tienen enfrente, el celular que tendrán al lado, bueno, lo que nos rodea a todos. Así que, bueno, esto para que vean. Hoy les pongo otros usos, que también se puede extraer carbono, que también el carbono es una fuente de energía y tiene en la industria muchísimos usos, este, que se extrae también del gas. Eh, bien. Y vamos a ver el, en la página 5. El gas natural es un recurso energético, algo de qué lugar ocupa en el mundo, en la Argentina y demás, el gas natural y la importancia, ¿no? Este, Ustedes saben que los hidrocarburos, petróleo y gas, regulan desde el año 50 todos los conflictos mundiales, guerras, lo que quieran, es por, por el petróleo fundamentalmente y el gas. Y los conflictos en nuestro propio país. Ustedes habrán visto que hace 2 semanas o algo así hubo ahí unos cruces entre el ministro de Energía y el gobierno, ¿no? Bueno, también el ministro es un gestor del gobierno, bueno, y de otros gestores del gobierno, porque no enviaba las partidas necesarias para de todo lo que se había presupuestado que debían enviar para seguir con la producción de gas, fundamentalmente es de gas, ¿no? Y más ahora con el conflicto a nivel mundial, que es Rusia y Ucrania, que también tiene un trasfondo de gasoductos, oleoductos y demás. El gran trasfondo, me parece, ¿no? Es económico. Este, Así que bueno, fíjense que ahí pongo la matriz energética mundial y en los últimos años ha sido del petróleo un 34% y del gas un 24%, y después sigue el carbón con un 23% ahí cerquita. Em, ¿Alguien me podría decir quién tiene tanto yacimiento de carbón que se explotan y que se usa como energía? ¿Algún país muy industrializado que tiene mucho yacimiento de carbón y explota? ¿Alguien sabe, se imagina, sabe dónde China, está? ¿no es? ¿Eh? ¿China puede Sí. ser?
Sí, señor, muy bien, más bien. Tiene grandes yacimientos de carbón, los explota y al ser un país, uno de los más industrializados del mundo, bueno, entonces lo usa como fuente de energía. Por supuesto que usa el petróleo y el gas también, pero no da abasto. Compra todo. Bueno, después están los bio todo, ¿no? Un 8%. Y bueno, hidroeléctricas centrales, 6, nuclear 4 y renovables. Y yo creo, y bueno, lo que leo y demás, que esto no va a cambiar, o sea, cuando dicen a los no convencionales, no, la eólica y el biodiesel y demás, bueno, no veo mucha inversión porque el que tiene que invertir fundamentalmente es el gobierno en fuentes de energía no renovables, porque el gas, el petróleo y el carbón son, no renovables, pero una vez que se extrae. En cambio, los renovables como la eólica y demás, bueno, yo no escucho ningún país del mundo demasiada inversión, salvo Finlandia y Noruega y qué sé yo. Este, Bien, y tampoco vemos que en, en nuestro país la matriz es distinta. Fíjense en que un 54% de la matriz energética depende del gas natural. ¿M? Y el petróleo ocupa el 35%. O sea que ahí ya nos fuimos a unos valores altísimos. Nosotros no tenemos, yacimientos de carbón, pero no se explotan. Está incluso la empresa, así como está YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, está Yacimientos Carboníferos Fiscales, pero no, o sea, ahora estos últimos años ha empezado a reactivarse porque tenemos yacimientos de carbón, pero como hay tanto gas y petróleo, no, eh, toda la industria fundamentalmente no está basada en el procesamiento del carbón como energía. Bueno, y tenemos lo que sí, renovables y leña 4 a 5%, hidráulica 4 a 5 y nuclear 2. Y bueno, y la hidráulica no creo que aumente, porque bueno, acá está el proyecto de Chigüidos y todas las veces que se licita se declara desierto, así que no sé, y tampoco hay planes de otras hidroeléctricas en el país, ¿no es cierto? Así que seguirá así por varios años. Eh, Bien, la que sigue. Es la misma, pero es una proyección para el 2040. Esto fue antes de la pandemia y, bueno, no creo que cambie. Fíjense que esta la mundial, ¿no? Más o menos siguen igual. No creo que cambie mucho tampoco. Este, el- la del gas puede cambiar un poquito. Y después les pongo un gráfico que es la matriz de producción de los países, ¿no? De las zonas, versus la matriz del consumo, o sea, lo que producen esas zonas o esos países y lo que consumen. Entonces, a ver, ¿dónde ven la mayor diferencia entre rojo y verde? ¿Están viendo el gráfico? Sería en Medio Oriente, ¿no, profe? ¿Cómo? ¿Medio Oriente? En Medio Oriente. Sí, Sí. exacto. Fíjense que la producción es altísima y sí, de hecho, Medio Oriente es el que más produce en el mundo. Y qué pasa, acá hablamos de petróleo fundamentalmente, ¿no? ¿Y qué pasa con el consumo? Mm, salvo en África,
que no hay consumo prácticamente, es una gran diferencia, no hay consumo. ¿Y por qué piensan que no hay consumo y producen tanto? ¿Esa no es la zona de Arabia, profe? No, no, Medio Oriente es Arabia, O, todo, Irán, Irak, todos esos países que viven abajo de un pozo de petróleo. Y por un tema económico, que no deben exportar todo y no. Sí, es un tema económico, pero no porque exporten todo. ¿Tecnología será? ¿O no? Ustedes ven a veces cuando pasan los conflictos en un noticiero o algún video de esa zona, Irak, Irán, claro, es que no se cómo ven muchos son, vehículos en esos cómo videos. son los autos. No hay muchos. No hay. Segundo, ¿cómo son? Ven acá, ustedes salen acá a Neuquén y ven todas las 4x4, todo está lleno de Toyotas, de esto, de autos cero, bueno. ¿Cómo son los autos de ahora nomás? Si ven, muestran una zona de Irán, Irak, ¿son autos modernos? No usan todos autos viejos. Son Son todos como en Cuba, como, ¿no? ¿Eh? claro. Como en Cuba. Exacto. ¿Tienen industrias donde, Muy ah, poco, donde, muy donde poco. llevar? Se dedican más a Nada. la cosecha o no, de arroz. Claro, o sea, no tienen industria, todo lo venden, no tienen prácticamente industria. Y bueno, y ahí vieron algunas veces los lugares donde vive, Son como cabañitas. bien, ¿tienen cocina? No, que yo sepa, creo que hacen fuego, o sea, con leña. Ah, ahí está, perfecto. O sea que ni siquiera consume, o sea, no tienen vehículo, no tienen industria, no tienen cocina, no tienen la calefacción también es a de leña o carbón. O sea, por eso, porque son países, como diríamos, pobres, pobres, pobrísimos para la gente. O sea, exportan el petróleo, ¿no es cierto? Ganarán millones de dólares, pero no vuelve a la gente nada, porque viven en condiciones de que vivíamos nosotros hace, no sé, en los años 20, 40. Hay zonas, muchas zonas que no tienen electricidad ni siquiera. Bien, entendemos esta parte. Vamos al rojo, la mayor diferencia entre ahora, al revés, entre el consumo y la producción. ¿Dónde está? Estaría en Asia, ¿no, profe? Asia y Pacífico. O sea, Pacífico. todo lo que es China, Japón, Corea, esos países, que es al revés. Es todos industrializados, ¿no es cierto? Salvo acá algo de petróleo que hay en algunos de esos países. Y la gente vive con un confort tremendo. Bueno, y todos los productos que nosotros compramos o comprábamos, fundamental, todo es made in Corea, made in China, made en esos países. Y necesitan mucha energía y no producen. O sea que esos países, fundamentalmente que tienen el rojo tan alto, son los que consumen, tienen un estándar de vida altísimo, o sea, y la energía sale de las fuentes de petróleo y gas que compran a países como Medio Oriente, a países de Medio Oriente y de África también, porque, bueno, en África viven en condiciones la mayor parte de la población como vive en Medio Oriente. ¿M? Y bueno, en América Latina, que es donde estamos nosotros, bueno, estamos ahí, ¿no? Producimos más, es fundamentalmente por la producción de Venezuela y, y de, y de Brasil, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente de Venezuela. Y bueno,
y el consumo no son países, no somos en América Latina demasiado industrializados, sacando a Brasil, ¿no es cierto? Algo, pero tampoco demasiado. Bien, y entonces sigo. Gas en la Argentina, bueno, acá le quiero contar algo. Hasta el año 96, que no estaban las leyes ambientales, el paisaje es que ustedes veían si iban a Cutralcó, salíamos de acá de Neuquén, acá nomás, los yacimientos de Centenario, o acá en Plotier, que está el yacimiento Río Neuquén, que explota por petróleo y demás, era el de la página 9. Esto, salir de la ciudad nomás, pero no les digo lejos, con que vayamos a Centenario, este era el paisaje antes del año 96. Todo era venteado, no había leyes ambientales que regularan nada y todo el gas se quemaba. No, era muy poco, salvo yacimientos que eran de gas, nomás que se explotaban. Se venteaba todo. Pero a partir del año 96, que se implementan las leyes ambientales, se tuvo que empezar a utilizar el gas, ¿no es cierto? En todo. Al principio lo inyectaban en su propio yacimiento para recuperación del petróleo, pero después en los yacimientos que había mucha cantidad tuvieron que crear plantas de gases, por eso ahora muchas zonas de los yacimientos están sus propias plantas y después llevarlo por los gasoductos que se han construido a las petroquímicas o a las plantas de gas para su tratamiento. En la Argentina se ha impuesto muy bien el gas desde esos años y bueno, y ahí es donde fue también el boom de los autos a gas, ¿no es cierto? Que, bueno, ahora no es tanto, pero cuando ustedes eran más chicos, más jóvenes, todo el mundo deseaba tener un auto a gas o lo trataba de comprarlo, ¿no? Y le ponía gas. Bien, o sea que se impuso muy bien el gas en nuestro país después de esas leyes ambientales, que tuvieron que extraerlo y procesarlo y obtener todos los derivados. En la página 11, el primer pozo de gas a nivel mundial, industrial, fue en las cercanías de Nueva York en el año 1821. Ahí ven la casillita, como era antes la perforación, ¿no? Por supuesto que era perforación a percusión y a pocos metros. Bueno, y acá les pongo en la 12 dos mapas de Argentina en el año 50 y 78. En el año 50, el único gasoducto que estaba es ese marcado en rojo, ¿no? Que va desde la zona de Comodoro, Rivadavia, que después se extendió un poco más al sur de la cuenca del Golfo San Jorge, hasta la provincia de Buenos Aires, en Lavallol, donde estaba la planta, ¿no?, de procesamiento. Y en el año 78, todavía no estaban las leyes ambientales, pero empieza la cuenca neuquina a tener yacimientos de gas y entonces salen otros gasoductos en la cuenca del norte, noroeste, allá en Salta y Jujuy. Entonces tienen que construir ese que está en Celestito, y después la cuenca austral, que es gasífera, hasta el sur, hasta Tierra del Fuego, hasta ahí, hasta el límite entre ambos. Y en el año actual, que es la que sigue, bueno, están todos estos gasoductos con nombre, que es del norte, centro oeste, oeste, el Neuva y el del sur.
el Neuba, que es el que está acá en la cuenca, Neuquina, que bueno, está proyectado la construcción hasta Chile, que pase, y creo que está en construcción, no sé si se ha terminado o no. O sea que ya ven que hay varios ramas de gasoducto, antes iba un solo hilito, ahora son varios y demás, con varias troncales. Y bueno, y acá en la 14, cuando se descubre en el año 77 el yacimiento Loma La Lata, que fue en muchos años, fue el yacimiento de gas más grande de toda Latinoamérica. Loma La Lata X1, que fue el descubridor, está ubicado el reservorio en la formación Sierra Blanca, y bueno, producía en esos años 325.000 metros cúbicos por día de gas y 84 metros cúbicos de condensado. Bueno, ustedes saben que ahí donde está Loma La Lata hay una gran planta de tratamiento de gas y demás. Bueno, que hay muchos ingenieros trabajando allí. Y bueno, y abajo les pongo que me olvidé decirle que en el año 96, cuando se promulga la ley esta ambiental, solo se pueden ventear, o sea, quemar 25 metros, hasta 25 metros cúbicos de gas por cada metro cúbico de petróleo que se produce. No se puede pasar ese límite. Bueno, porque contaminan el ambiente, ¿no? En la otra les pongo la distribución de consumo de gas natural en la Argentina. Fíjense que el mayor porcentaje es industrial del gas, o sea, va de la industria, o sea, como es barato, más barato que el petróleo, diseñan todo ¿cómo se llama? Los equipos de industrialización en base a gas, ¿no? Y bueno, después viene en generación para las centrales térmicas y demás, un 28%, y un 24% que sería, ¿cómo se llama? Residencial, comercial un 4% y GNC un 9%. Más o menos, esa es la distribución. Y para finalizar, vamos a abrir el último PDF, a ver qué les puse. Sí, producción de gas y petróleo en la Argentina, ¿no? Lo voy a abrir. Acá está. Esto es a enero del 22, son estadísticas que manda el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, IAPG, que en general ahora todavía no salió la de febrero. Fíjense, la producción de gas es de un 67,1% de la cuenca neuquina. Ustedes saben que esta es una cuenca eminentemente gasífera, ¿no? Austral, 21,6%, que es la que está en el sur, ¿no es cierto? Offshore fundamentalmente. La cuenca del Golfo San Jorge, en Chubut y Santa Cruz, la de Comodoro y toda esa zona hacia el oeste, 8,2%. Y la del noroeste, que es Salta, Jujuy, y se extiende hacia Formosa, algo, un 3%, y la cuyana, que es la mendocina de Mendoza, es 0,1%. No es una cuenca, nunca fue gasífera. El poco gas que tiene es disuelto del petróleo. Y a enero del 22, la de petróleo, también la producción es de 57,5 sobre un total,
y la del Golfo de San Jorge 36,1, Guyana 3,4, Austral 2,4 y 0,7 para la del noroeste. Esos son los valores actuales, ¿no? Lo último que hay. Y, le quería mostrar para que vieran. A ver. Porque, a ver si puedo mandarles acá. Si puedo pegarles acá esto. Para hacer una comparación, nos queda todavía un tiempito. Les mandé un mail, si lo pueden abrir y tengan al lado el PDF ese que les mandé de Argentina, ese que les mandé último, ¿no? Si pueden abrir eso para ese ¿Lo recibieron? Sí, profe, es una foto, una tablita. Una tablita. Si pueden poner eso junto con este que les mandé que decía, ¿cómo se llama? Argentina, gas natural. ¿Cómo se llama? Tener los dos abiertos, digamos. Porque está la producción por provincia, ¿sí? De petróleo y de gas, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense que vamos a ver la de gas. Ustedes dicen, uy, Neuquina 67,1% produjo. Entonces, si yo voy a la tabla, digo, bueno, el Neuquén debe ser la que más gas ha producido. Pero cuando va a las provincias me encuentro que Neuquén tiene un 62,13%. ¿Se entiende? Y entonces, pero claro, la cuenca neuquina tiene a Río Negro, que recibe un 3,15, o sea, tiene un 3,15%, perdón. La Pampa, un 0,55, y después encontramos Mendoza, ¿no? Fíjense que Mendoza tiene 1,39 y Mendoza, la cuenca cuyana, ¿cuánto, cómo se llama? Tenía de producción de gas? 0,1. O sea que no, ese porcentaje que tiene Mendoza de 1,39 no debe venir de la cuenca cuyana. Mendoza recibe el aporte de gas por la cuenca neuquina, que la parte sur de Mendoza es de cuenca neuquina, y recibe por la cuenca cuyana. ¿Se entiende? Que Mendoza recibe, o sea, este porcentaje, perdón, porque le digo recibe porque esto es lo que recibe la provincia por regalías, ¿no es cierto? Ese 1,39% de gas, después el gobierno nacional se lo paga en regalías. Eso quiero decir, que recibe aporte por sus dos cuencas. Pero vamos al caso de la de gas, de la cuenca del Golfo de San Jorge, que tiene 8,2. Produce el 8,2 del por ciento del gas. Entonces, si me voy a la tablita, tienen que ser Chubut, que dice que tiene un 6,4%.
¿Está bien? Pero tiene Santa Cruz, y Santa Cruz tiene un 7,14%. Es mucho, porque en Santa Cruz no hay tanto yacimiento de la cuenca del Golfo San Jorge. Entonces, Santa Cruz está recibiendo por otra cuenca. Santa Cruz recibe por la cuenca del Golfo San Jorge y recibe por la cuenca austral. ¿Se entiende la relación que estoy haciendo? Bueno, o sea que produce el 7,14% de gas y recibe eso en regalía porque le suman las dos cuencas. Y lo mismo así con otras, ¿no? Ahora dice de gas, dice que el segundo después de la provincia de Neuquén es el Estado Nacional, que es el 10,18%. Es bastante, le gana a las demás provincias que reciben regalías, ¿no? A ver si se dan cuenta de dónde sale eso. 10,18 es mucho, ¿eh? O sea que en provincias, digamos, el Estado Nacional, bueno, no se paga sus propias regalías, supongo, porque el Estado Nacional es el que paga las regalías. ¿Dónde sale esa producción de gas? No sé, Pues, no. ¿Eh? ¿de alguna offshore del mar argentino o algo así? ¿O? Sí, señor, muy bien razonado. Del offshore, todo lo que es offshore, o sea, se produce en plataforma, que la única que produce offshore es, ¿cómo se llama? La cuenca austral, y se lo lleva el Estado Nacional. O sea, todos los yacimientos que están de la costa para adentro son lo recibe Santa Cruz, las regalías, ¿no? Y lo recibe Tierra del Fuego, esas dos. Lo que está de la costa para allá, aunque esté a un metrito de la costa, no recibe el Estado Nacional. Así que, bueno, eso para el gas, porque si miramos la del petróleo, que está al lado, fíjense, siempre estoy mirando 2022, enero de 2022, ¿eh? Fíjense que para petróleo es el 1,02 el Estado Nacional. O sea, ¿por qué? Porque la cuenca austral es eminentemente gasífera y produce gas porque está en estado, ese gas que está líquido, ¿no? Que está como como condensados. Entonces cuando sale, está como yacimiento de condensado y cuando sale como petróleo líquido, ¿sí? Es poco, pero bueno, no es tan poco, porque si me voy a Salta y... No, 0,41, disculpen, me estaba confundido con Tierra del Fuego. Si voy a Formosa y Jujuy tienen menos. Bueno, eso era todo, chicos. Era para... Esto no está en las preguntas porque como es actual, no lo hago en las preguntas, pero sí los dos PDF tienen preguntas y las preguntas están en un solo cuestionario. Ustedes tienen que ver hasta qué pregunta contestan en el 1 del PDF 1 y cuál es del PDF 2. Y bueno, y tenemos que ver cuándo. Como el próximo lunes va a estar el profesor Aldo y es la primera vez que está con ustedes, no le quiero... ¿cómo se llama? Pedir un rato. Quizás le pida el miércoles que tienen a los profesores. Después de que tienen la consulta el miércoles. Ah, no, pero después que son las 8 de la noche. Bueno, vemos si después que terminan la consulta de los trabajos prácticos, ¿no tienen consulta el miércoles que viene?
¿no? Pobres, tienen tantas materias. Este miércoles es la consulta, profe. Este miércoles. ¿Y el otro Sí. qué es? Creería que consulta del próximo, ¿no? Teoría del... No, no es teoría, porque No sé. les dan... No, no son le solo dan consultas, dos... profe. ¿Eh? Es Son solo consulta. consultas miércoles. Consulta el miércoles que viene, bueno, pero por Ujú. ahí como es el segundo prácticos, les pido un ratito al final, ¿eh? Y le hago